los que con frecuencia nos hacen perder el sueño son los pensamientos que nos mueven de nuestra comodidad, que nos producen preocupación, incluso aquellos que nos producen temor. Insisto, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo van a estar mis hijos? ¿Cómo voy a solucionar esta situación con mi esposo o mi esposa? ¿Dónde voy a estudiar? ¿A quién voy a elegir? ¿Sigo en esta relación o no? Hay pensamientos que empiezan a atormentar nuestra mente y producen temor porque no tenemos la sensación de que podemos controlarlos. Esa es la dificultad. Esos pensamientos vienen de situaciones que sentimos que no podemos controlar. Y ese temor no resulta saludable. El miedo es natural, ¿ok? Desde que el ser humano pecó, cayó, el miedo entró en nuestras vidas. Y por un lado está bien, porque nos sirve como un sistema de protección. Cuando algo te da miedo, automáticamente te pones a la defensiva y tratas de ponerle más atención porque es un riesgo para ti. Pero no puedes vivir esclavo de ese miedo y no es saludable dejar que los pensamientos dominen tu mente con miedo. Pero es un desafío no hacerlo. No sé ustedes, pero incluso como creyentes, uno dice, no, yo debería tener mi fe puesta en el Señor, debería estar confiado en el Señor, debería creer que Dios tiene control de mi vida, pero de vez en cuando estos pensamientos vienen y empiezan a golpear tu mente y te atormentan, no te dejan dormir, no te dejan orar, no te dejan incluso estar en paz. Quieres leer la Biblia, pero estás preocupado por estas otras cosas. Jesús dijo en Lucas, capítulo 12, verso 32, Él dijo esto, así que no se preocupen, mi pequeño rebaño. De una forma muy tierna, Él dice, no se preocupen, pequeño rebaño mío, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Y justo antes de eso, habla acerca de las preocupaciones del día a día. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿De dónde van a venir nuestros recursos? Y los discípulos están preocupados, porque ven que no les sobran recursos en la misión a la que Jesús les ha llamado. Y Jesús les dice, pero miren las aves, miren las flores, Dios cuida de toda su creación. Si cuida de estas criaturas pequeñitas, ¿no va a cuidar acaso de ustedes? Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles su reino. A Dios hay cosas que le hacen feliz. Y una de las cosas que a Dios le hace feliz es que tú encuentres seguridad en Él. Que no tengas que preocuparte. Que puedas vivir en paz. Dios quiere eso para ti. Hay personas que a veces entran a la fe y dicen, no, Dios está empeñado, no sé, en probarme, en forjarme, en sacarme de mis malos hábitos y Dios va a empezar a atormentarme, mi vida se va a volver una tortura. Antes de ser cristiano yo tenía problemas, pero ahora que soy cristiano tengo más. He escuchado a muchas personas decir eso. ¿Tú crees en serio que Dios quiere atormentarte? Una parte nuestra a veces lo cree. ¿Crees que Dios quiere hacerte sufrir? ¿Crees que Dios quiere verte llorar? ¿Crees que Dios quiere hacer cosas que solo sean una larga lista de sufrimientos? Porque esa es la manera en la que vas a entrar al cielo. Incluso hay gente que piensa eso. Si Dios me manda un montón de cosas malas, pero yo me quedo fiel en todas esas cosas malas, quizás así entre al cielo. Y Jesús en ningún momento dijo que porque tú respondas de una u otra manera a las cosas que vengan en tu vida, tú vas a entrar al cielo. La entrada al cielo tiene un solo camino y es a través de Él. Solo necesitas poner tu confianza en Él. Pero quizás esa es la clave. La parte que nos resulta difícil justamente es poner nuestra confianza en Él. Ahora, a veces pensamos que esa confianza va a venir por la información correcta. Por eso ustedes y yo venimos a la iglesia. No sé si todos lean su Biblia. No voy a preguntar cuántos están leyendo su Biblia todos los días. Pero voy a deducir que la mayoría de nosotros por lo menos hace el esfuerzo de leerla unas 3, 4 veces por semana, o escuchar algún mensaje, o una estación de radio, una canción aunque sea, o leer algún pasaje que te llega por alguna de las redes sociales, y vamos a decir que eso cuenta como leer la Biblia. Pero eso es información. Y algunos de nosotros llevamos años. Algunos son nuevos, quizás estás aquí por primera vez, quizás llevas unos meses tratando de averiguar si esto de buscar a Dios y el cristianismo te funciona o no. Pero hay algunos de nosotros que llevamos años en la fe y tenemos un montón de información. Y uno descubre que la información no necesariamente produce transformación. A veces nuestra idea como cristianos es que si me meto en la cabeza la información correcta, entonces voy a ser la clase correcta de persona. Pero hay algunos de ustedes que incluso vienen de hogares cristianos, sus papás eran cristianos, ustedes crecieron en un ambiente cristiano, y se saben montones de versículos bíblicos de memoria, se saben montones de canciones, 20, 30 años de éxitos cristianos de canciones.
Cuando alguien empieza a decirte un principio de la palabra, tú sabes a dónde va a ir, ya sabes cuál es la respuesta. Es más, has escuchado tantas prédicas, tantos mensajes, tantas historias cristianas, tantos testimonios cristianos, que a veces incluso te aburres y empiezas a escuchar una prédica y dices, no, ya sé a dónde va, ya sé qué es lo que va a decir. Porque información no nos falta, pero la información no produce transformación. Y eso es algo que quizás hoy necesites entender. La información acerca de Dios, la información acerca de la Biblia es valiosísima, pero no es lo que produce transformación. La transformación, creo, va a venir por algo más. Si ustedes han leído alguna vez el libro de Hechos, ¿quiénes han leído el libro de Hechos de los Apóstoles? Bien, ¿lo han leído completo alguna vez? Sí, ¿se han tomado tiempo? Es un lindo libro. Cuenta historias maravillosas de estos hombres y mujeres seguidores de Cristo al inicio de la iglesia, que vivieron experiencias maravillosas tratando de poner en práctica lo que Jesús les había enseñado, empoderados con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Pero si has leído el libro de Hechos, ya habrás descubierto que al principio la comunidad judeo-romana, no porque estuviera mezclada, sino porque era una mezcla, la comunidad judeo-romana, greco-romana, alrededor de los discípulos de Cristo, no les llamaba a ellos cristianos. Es un nombre que apareció después. De hecho, hoy en día, todavía nosotros escuchamos cuando se habla de personas que son cristianas o católicas, todavía escuchas a gente decir, ustedes son creyentes. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Sí? ¿Tú eres un creyente? Sí, yo soy creyente. Tampoco les llamaban así. Creer es importante, el credo es importante, tienes que tener claro en qué crees. Si tú no tienes claro en qué crees, es un serio riesgo porque te van a llevar en cualquier dirección y tú tienes que tener claro en qué crees. O, para nuestro efecto, en quién crees. Si tú no estás claro en eso, necesitas poner esa parte en orden. Pero los discípulos o los primeros seguidores de Jesús no se les llamaba ni creyentes ni cristianos. ¿Alguien recuerda cuál es uno de los primeros términos que el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos, nos dice que la comunidad alrededor de los discípulos de Jesús y la iglesia naciente usaba para llamar a estos seguidores de Cristo? ¿Cómo necesito? Los del camino. Andresito lleva tanto tiempo en la fe que sabe esa parte. Los del camino. Así se les decía a los primeros cristianos. Estos del camino, los del camino. Y les decían así por múltiples razones. Número uno, porque ellos predicaban, hay un solo camino a Dios, un solo camino, una sola verdad, una sola vida, a través de Cristo. Para todas las religiones alrededor, excepto los judíos, eso era absolutamente extraño, porque todas las otras religiones tenían múltiples caminos a distintos dioses dependiendo de cuál fuera tu preferencia. Pero de pronto ellos empezaron a decir, hay un solo camino. Esa era la razón por la cual, número uno, por la cual les llamaban los del camino. Y la segunda era porque a diferencia de otros movimientos u otras religiones, usando una palabra forzada, porque la iglesia no nace como una religión, pero es así como muchos, por lógica, socialmente alrededor de ellos, le ven, no era un movimiento que estaba esperando que otros vinieran, era un movimiento que iba. Siempre estaban en camino a algún lado, siempre estaban llevando el mensaje del evangelio a alguna parte. Entonces cuando les preguntaban, oye, ¿tú eres seguidor de Cristo, discípulo de Cristo? Sí. ¿Y qué estás haciendo? Estoy en camino a... Siempre estaban en camino a algún lado. Dios siempre estaba llevándoles en camino a compartir su palabra con alguien en algún lugar. Y así se les conocía. Pero interesantemente no empezó la iglesia ni los primeros cristianos siendo conocidos como cristianos, es un nombre que apareció después, pero tampoco fueron conocidos como creyentes. Porque ellos no hablaban de lo que creían. Ellos mostraban lo que ellos creían. Ellos vivían lo que ellos creían. Sus prácticas evidenciaban a quién seguían. No era un credo. No era una recitación. No era un cúmulo de palabras que ellos se sabían de memoria para presentar un discurso bonito. Creer es importante. Pero lo que crees no es lo que va a transformarte. Es parte. Pero no es lo que va a producir transformación en tu vida. ¿Por qué? Porque la información no produce transformación. Necesitas algo más. Y ustedes y yo lo hemos probado. Aquí en esta comunidad, con toda la transparencia que siempre nos caracteriza, podemos decir que algunos de nosotros conocemos a Cristo.
Hemos estado alrededor del Evangelio lo suficiente como para tener la información en nuestra cabeza. Insisto, canciones cristianas, versículos bíblicos, mensajes de la palabra, incluso predicaciones. No sabemos algunas frases que nos ayudan inspiracionalmente a sostener nuestra fe. Sin embargo, todavía a veces mentimos, engañamos, chismeamos, fallamos. A nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Somos mal genios, codiciosos, necesitados de atención, ansiosos, orgullosos. Y no podemos todavía vivir la vida que quisiéramos, y todavía hay muchas cosas en nuestra vida que seguimos escondiéndole a los demás, porque son cosas feas que no queremos que los demás vean, que los demás se den cuenta de que hay estas cosas un poco feas en nosotros. Y quiero que tengamos esto en mente, porque hoy estamos empezando una nueva serie de predicaciones que espero que literalmente nos ayude a salir de ese atoro y encontrar esta transformación que Dios quiere producir en nuestras vidas. No quiero que pasemos a lo largo de esta serie y tú solo digas, otra serie más de predicaciones en mi iglesia. Algunos de los mensajes me gustaron, algunas de las cosas me hicieron reír, otras cosas me hicieron llorar, otras cosas no me gustaron para nada, pero ya se acabó. Lo que espero que realmente ocurra al final de esta serie es que tú digas, literalmente entendí y transformé con la ayuda de Dios ciertas partes de mi vida que no podían seguir así, necesitaban esa transformación. Por mi bien, por el bien de mi familia, por el bien de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, de mis padres, de mi comunidad, por el bien del Evangelio, por el bien del reino de Dios, hay cosas en mi vida que tienen que ser transformadas. Y ya llevamos años arrastrando eso. Y quiero decirles algo, esa transformación, que espero que ocurra a lo largo de las siguientes 8 semanas, no va a venir, no va a ocurrir, no va a pasar los domingos. No va a ocurrir aquí, cuando estemos juntos. Literalmente va a tener que empezar a ocurrir entre semana. Cuando tú estás con tu vida con Dios. Cuando tú tienes tus tiempos con Dios. Cuando tú tienes que poner en práctica lo que sea que Dios haya enseñado, quizás el domingo. Pero la transformación no va a ocurrir el domingo. La transformación va a ocurrir durante la semana, en las situaciones en las que Dios va a empezar a ponerte para que esto pase. ¿Cuáles son los pensamientos que dominan tu mente? Si te das cuenta de cuáles son los pensamientos que dominan tu mente y los conversaste y los compartiste con la persona que está cerca tuyo, ya tienes una idea de dónde Dios quiere que empieces a trabajar. Porque es lo que está dominando tu mente. Y si es lo que está dominando tu mente, es lo que está llevándose la mayor parte de tu atención. Y tristemente, por instinto, vas a buscar la manera de solucionar eso que está atormentando tu mente. Pero insisto, tristemente y por instinto, vas a tratar de tener tú el control de eso que vas a hacer para solucionar esas cosas. Y Dios va a preguntarte a lo largo de estas semanas, ¿qué estás aprendiendo? ¿Dónde estás un poco enredado, atorado, mezclado, confuso? ¿Dónde necesitas encontrar a Dios en tu vida? La meta de esta serie no va a ser que tú tengas un montón nuevo de anotaciones en tu cuaderno, en tu agenda o en tu aplicación de notas. La meta de esta serie va a ser que finalmente algunas áreas de tu vida que necesitan profunda transformación ocurran. Y lo vamos a hacer revisando algunas prácticas, algunas herramientas que han sido probadas durante muchísimo tiempo y que han ayudado a muchísimas personas a encontrar esa transformación. Ahora, ¿de dónde creen que estoy tratando de sacar esas prácticas? De la palabra de Dios. Sí, pero en realidad estoy sacando estas prácticas de un libro que se creó en base a la palabra de Dios para ayudar a personas que tenían problemas con esto. Literalmente, estoy estudiando el libro de los 12 pasos para las personas con adicciones. El libro de Alcohólicos Anónimos. Para aquellos que no sepan, hace más de 100 años, hubo un pequeño grupo de creyentes, conocido como el Grupo Oxford, que se reunió en un acto de genuina rendición y desesperación. Tenían gente a su alrededor que era adicta al alcohol principalmente, algunos con problemas de drogas. Algunos con problemas de adicción a la sexualidad desordenada. Y se reunieron porque estaban cansados de seguir siendo esclavos y víctimas de estas adicciones y no poder salir de ellas. Y empezaron a trabajar en construir un proceso que les ayudara mutuamente
a salir, a vivir la transformación que estaban necesitando para encontrar la libertad de esas cosas que les atormentaban. Ahora yo sé, algunos de ustedes están pensando, sí, pero yo no soy alcohólico, tomo de vez en cuando, pero no soy alcohólico. Yo no soy drogadicto. Me tomo unas pastillas cuando tengo dolor de algo, pero no es que, wow, cómo me drogo. Alguna vez tomo pastillas para dormir, pero no es que hoy soy dependiente de eso. Algunos de ustedes estarán pensando, bueno, sí, ¿uno qué puede hacer? Abres del internet, haces clic en una página, salen algunas cosas sexuales y uno dice, ¿y ahora qué hago? Cierro, 5, 4, 3, y solo me quedo unos segundos viendo algo que no debería, pero tampoco sé, wow, qué problemas tengo con una adicción sexual de un área desordenada de mi sexualidad. Sin embargo, déjenme decirles algo, que solo para la tranquilidad mental mía, me dediqué a investigar esta semana. ¿Cuáles son algunas de las principales adicciones que afectan a la cultura moderna? La sociedad en la que vivimos, este momento histórico. E interesantemente, independiente de la lista larga de cosas que hoy en día podemos incluir como adicciones, encontré 5 artículos muy buenos de profesionales de la psicología y de la salud que concuerdan en que este momento social, esta época de nuestra sociedad, independientemente de la generación a la que perteneces, este momento histórico, resulta evidenciar que somos la sociedad más adicta de toda la historia. La sociedad con más adicciones de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya no somos solo adictos al alcohol, o a las drogas, o a la sexualidad desordenada. Somos adictos a la ansiedad. Somos adictos al reconocimiento. Somos adictos al chisme. Somos adictos a las redes sociales. Somos adictos a los dispositivos. Nos causa una ansiedad terrible si alguien nos quita el teléfono. ¿Ustedes lo han visto? Yo lo veo cada vez más en mi familia. Te sientas con tu familia para una reunión de, está toda la familia, vamos a compartir la familia, y haces una pausa y ves que de los 8 que están en la mesa, 7 están en sus teléfonos y no están conversando entre ellos. Están viendo el Facebook, chequeando Instagram, haciendo negocios, contestándole a alguien que no está ahí. Otros solo están aburridos y dicen, bueno, como todos están en teléfono, yo también. Y literalmente hacer el esfuerzo sencillo de quitar todos los dispositivos de la mesa y quedarte una hora compartiendo con tu familia sin ellos, aumenta radicalmente los niveles de ansiedad en la mesa. Y notas a la gente ansiosa. Hagan la prueba. Pero entre eso y muchas otras cosas, ustedes me dicen, no, yo no soy adicto al chisme. No, en serio, es lo que más se hace en Facebook. Ver qué es lo que está pasando con la vida de los demás. Es lo que más se hace en Instagram, ver qué es lo que están haciendo los demás. Los que sí tienen, los que sí son guapos, los que sí tienen un buen cuerpo, los que sí se hacen ejercicio, los que sí tienen un six-pack y los que no. La gente es adicta a ver qué es lo que la gente cool está haciendo y qué es lo que la gente fea está haciendo para determinar dónde estoy yo en esa escala. Y yo dije, claro, este es un problema de las nuevas generaciones. Pero uno de los artículos que leía revela que las personas que están entre los 50 años y los 65 años son tan o más adictas a estar en el internet que las generaciones que están entre los 15 y los 25. Literalmente los que están entre los 15 y los 25 tienen problemas. Pero algunos de ellos todavía son regulados por alguien, un adulto, que le dice, ya, me apagas el teléfono, déjame el teléfono, desconecta la consola, apaga Netflix. Todavía tienen a alguien que le regule. Pero resulta que el grupo que está entre los 50 años y los 65, entre la excusa de que se sienten solos, de que están aburridos, de que no saben qué hacer con su vida, son las que más, ese grupo de personas son las que más consumo de internet, en ese sentido, están haciendo. Los que más se pasan viendo los mensajes de los amigos, de los demás, del Facebook, tratando de entrar a Instagram, que funciona distinto. Y literalmente somos la sociedad, históricamente hablando, que más problemas tiene de adicciones. Hemos inventado una gama completamente nueva de adicciones. Así es que ustedes y yo tenemos problemas. Porque entre nuestras adicciones no está orar, entre nuestras adicciones no está buscar a Dios, entre nuestras adicciones no está leer la Biblia, entre nuestras adicciones no está venir a la iglesia y reunirnos juntos. O ir a la reunión de matrimonios el jueves. No está en nuestra lista de adicciones de, no, es que si no vamos a la reunión, yo me siento mal. No, literalmente estamos, ya vamos, ya sí vamos, no, ya vamos, ya vamos. Dale, tú súbete al auto, no, salto primero y ahora será que vamos. Y literalmente estamos luchando por eso. No es algo que nos arrastra como las otras cosas.
Así es que tenemos problemas y necesitamos ayuda. Así es que no solo fui a la Biblia, sino que fui al libro de los 12 pasos que fueron diseñados en base a la Biblia por este grupo hace poco más de 100 años, para tratar de ayudar a las personas a vivir una genuina transformación y romper su dependencia de cosas que literalmente nosotros llamamos adicciones, pero la Biblia llama ídolos. Cosas en las cuales nosotros buscamos el poder para solucionar cosas de nuestra vida que solo Dios tiene. Solo Dios tiene ese poder, pero nosotros buscamos en otras cosas el poder para transformar, encontrar satisfacción y buscar lo que queremos para nuestra vida. Eso es idolatría. Y ustedes y yo tenemos serios problemas con eso. Y tienes que empezar reconociéndolo, porque de lo contrario no va a cambiar. Ahora, hoy, en esta serie que les decía, se va a llamar El Camino. Quiero que entendamos esto. Una vez más, el problema no es creer. Yo sé que lo que estoy diciéndoles ahorita, algunos les pone, híjole, vamos a topar en todas estas partes de mi vida con las que estoy luchando. Pero si yo te pregunto, si tú sabes si esas partes de tu vida, si esas cosas que hacen están bien o están mal, tu respuesta es lógica y obvia. Me vas a decir, sí, está mal. Está mal que haga esto, está mal que diga esto, está mal que tenga estos problemas de mi carácter. Tú ya sabes la respuesta informativa a esa pregunta. El problema no es la información. Quizás el problema sí es que tu fe has empezado a construirla sobre la idea de la información. Si creo las cosas correctas, o me sé los versículos correctos, o practico las mantras correctas de versículos, porque algunos cristianos equivocadamente hacen eso, creen que solo por repetir una frase, una cierta oración, o un cierto versículo, algo va a solucionarse en su vida, y realmente solo con repetirlo no va a funcionar. Tienes que entender cuál es el principio que ese versículo te está pidiendo que hagas parte de tu vida, más que el hecho simple de que lo repitas. Podemos descubrir que nosotros tenemos la información correcta y creemos las cosas correctas, pero eso no ha producido transformación en tu vida, al menos en algunas áreas durante años. La Biblia, interesantemente, cuando nosotros pensamos en la palabra creencia o creer, es la palabra donde viene la palabra fe para nosotros. Pensamos que creer tiene que ver con las ideas, con el esfuerzo, con creo, con esta fe de yo sé que Dios va a hacer algo, creo que Dios va a hacer algo, pongo mi esperanza en Él. Pero interesantemente, la palabra pistebo en el griego, que significa creer, la palabra específica fe, viene de esta palabra. Fe se escribe pistis, quiere decir esta creencia en acción. Tiene una doble connotación que a veces nos cuesta mucho trabajo entender. Pistebo no tiene que ver solo con creer en el sentido intelectual, tener la información correcta en tu cabeza. Tiene que ver con estar comprometido. Es la misma palabra que se usa en la Biblia para confiar. La fe verdadera, la creencia verdadera desde la perspectiva de la Biblia, es aquella que te lleva a poner tu confianza en esa creencia. No saber la información correcta, poner tu confianza en esa creencia. Ahora, ¿ustedes han visto a la gente a su alrededor, en sus redes sociales, en su familia? Si yo les pregunto, esas personas, ¿en qué confían? Cuando alguien no puede dormir, ¿en qué confía? En tu vida alrededor. ¿Cuál es tu confianza el momento que no puedes dormir? Es muy sencillo. Confío en que si me tomo esta pastilla voy a poder dormir. Están un poco silenciosos. Es así. Yo me tomo una pastilla para dormir porque confío en que esta pastilla me va a hacer dormir. ¿Por qué ciertas personas hacen ciertas dietas? Porque confían en que esa dieta les va a hacer bajar de peso. ¿Por qué hay personas que hacen un cierto tipo de negocios? A veces incluso ilícitos. Porque confían en que ese tipo de negocios les va a ayudar a conseguir el dinero que quieren para cambiar la realidad financiera de su familia. Literalmente, tú vas a hacer en tu vida aquello en lo que has puesto tu confianza. Si no confías, no lo haces. Y de pronto alguien viene y te dice, oye, tengo una nueva dieta. Y no, esa dieta a mí no me funcionó, esa no sirve para nada. ¿Por qué? Porque tú pusiste tu confianza y no te funcionó y no piensas volver a confiar en esa dieta. Estoy hablando de algo sumamente superficial. Pero hay otras cosas en tu vida en las que tú estás decidiendo si pones tu confianza en o no.
¿Por qué la gente miente? ¿Te has preguntado, no? ¿Por qué? ¿Por qué mientes? Porque confías en que decir las cosas a tu manera y tergiversar la verdad va a ayudarte a conseguir los resultados que quieres versus decir la verdad. Confías en que tú puedes manejar la situación mejor que si dices la verdad y pones tu confianza en que Dios te ayude a salir de la situación en la que te metiste. Hacemos aquello en lo que confiamos. Dallas Willard suele decir, el problema de la gente no es su creencia. El problema de la gente no es que quiera certezas. El problema de la gente es que busca en quién o en qué confiar. De pronto te topas con gente rara que hoy en día hace cosas raras. Nosotros somos raros para otra gente, pero tú y yo no somos con gente rara también. Que de pronto te dice, no, yo creo en Dios, pero creo en las energías, pero creo en el horóscopo. Y hacen unas mezclas súper raras de una especie de cóctel pseudo espiritual, donde mezclan de todo un poco y hacen meditación trascendental y mezclan eso con pasajes de un cierto libro y mezclan con versículos bíblicos. Entonces, ¿y esto qué es? ¿Por qué hace esta persona esto? ¿Por qué esta mezcla extraña, este mix pseudo religioso, doctrino, teológico, espiritual? ¿Por qué? Porque la persona está tratando de encontrar algo en qué confiar. No quiere certezas. Es chistoso, yo me topo con gente todo el tiempo que me dice, a ver, demuéstrame que Dios existe, a ver, pruébeme que Dios existe. Es inútil. La gente no busca certezas. La gente busca en qué confiar. Y tú puedes presentarle la certeza de algo, pero mientras la persona no quiera confiar, no va a seguir ese algo, no va a tomar ese algo, no va a querer ese algo. Mientras la persona no sea capaz de confiar, la información es absolutamente inútil. Y no va a cambiar absolutamente nada. Así es que, lo primero que ustedes y yo tenemos que entender entonces, en este camino, es que tengo que tomar la decisión, la misma decisión que Jesús tuvo que tomar. Plasmada, por cierto, en una inspiración de oración que el Señor nos dejó. El Padre Nuestro, ¿ustedes recuerdan? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Cuando le preguntaron al Señor Jesús cómo debíamos orar, qué ejemplo de oración Él podía dejar, dejó esta. Y en el centro de esa oración, justo en el centro de esa oración, Jesús dijo, tienes que disponerte a seguir la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y nuestra voluntad es la parte más difícil de rendir. Porque cuando tú confías en algo o en alguien, tú le estás rindiendo tu voluntad a esa persona. Eso es lo que estás haciendo. Tú le estás rindiendo tu voluntad a ese algo o a esa persona. ¿Se entiende? Sí. Nos ha pasado, alguien te dice, vamos, te invito a comer. ¿Y tú a dónde? No, un sitio que yo conozco, vamos, es buenazo. Y tú dices, bueno. Ese bueno, en el fondo, detrás, tiene todo un contexto filosófico súper interesante. Le estás diciendo a la persona, yo confío en ti y cedo mi voluntad alimenticia a la tuya. Vamos a comer donde tú digas, porque tú dices que sabes dónde es bueno y yo confío en ti. Si esa persona te falla y te lleva a un lugar que es malazo y que aparte de caro tiene pésima atención y la comida estuvo súper mala, ¿qué es lo que haces la próxima vez que la persona te dice, oye, vamos a comer, conozco otro lugar? ¿Qué es lo que tú le dices? Ni de chiste, yo con vos no voy a ningún lado, los sitios que escoges son horribles, la comida era espantosa, acuérdate del último sitio, uy, si yo no te vuelvo a hacer caso nunca más. No voy a volver a confiar en ti, no voy a volver a poner mi confianza en ti, mi voluntad no se va a rendir a la tuya, a menos que me demuestres que ese restaurante es súper bueno, porque yo conozco otro, que no puede ser tan bueno como el tuyo, pero ve, yo prefiero confiar en este. Es un asunto de confianza, tú literalmente estás rendiendo tu voluntad. Así es que hoy vamos a hablar de esta primera parte, el camino a una fe que funcione. Yo no quiero una fe que no funcione en mi vida. Yo no sé tú, pero yo tampoco creo que tú quieras una fe que no funcione. Y me entristece ver a cristianos que llevan mucho tiempo en la fe y sienten que tienen que creer porque es su obligación, tienen que creer porque ya se metieron en esto, tienen que creer porque su cerebro les dice que es lo correcto, pero sienten que su fe no funciona.
Que su fe no responde a sus circunstancias, que su fe no responde a sus necesidades, que su fe ni siquiera responde a sus preguntas. Peor todavía, a su confianza. Y si tu fe no está funcionando, no es culpa de Dios. Porque créeme, Él quiere que tú seas feliz. Él quiere entregarte el reino, pequeño rebaño. No quiere que vivas con miedo de no poder confiar. Él quiere que confíes en Él, quites el temor y puedas vivir la felicidad del reino que Él te ofrece. Dios no quiere que vivas amargado. Significa que el hecho de ser cristiano, venir a la iglesia, no debería ser ni una tortura ni un fastidio. Y si lo es así, si es así, significa que has tomado el camino, una fe que no te funciona. Y no te estoy diciendo que no van a haber problemas o dificultades. Ya hablamos toda la serie anterior sobre eso. Y cómo Dios va a usar esos problemas y dificultades. Pero tu fe tiene que funcionar. Por ti. Por la gente que está a tu alrededor. Porque incluso hay personas a tu alrededor que están viendo tu vida de fe. Y dicen, pero si tu vida no funciona, ¿para qué me pides a mí que confíe en una fe que ni a ti te funciona? Y es entonces gracioso, porque le escucho a estas personas decir, no, vamos a la iglesia conmigo, no, tienes que orar, no, hay que buscar al Señor. Pero en la práctica tú estás confiando en otras cosas distintas a Dios. No confías en seguir sus principios, no confías en hacer lo que Él te dice, no confías en seguir sus pasos, no confías en ser obediente a Él, haces otras cosas. Dices que haces eso, pero no lo haces porque tu confianza no está en Él. Y tú y yo necesitamos empezar. ¿Esta fe que funciona? Si quieres anotar todo el resumen de esta prédica y luego levantarte e irte, no tengo ningún problema. Solo anota. La fe que funciona empieza con rendición. Y listo, pueden irse a sus casas. Así de sencillo es. Una fe que funciona no empieza con el intelecto. Una fe que funciona no empieza con la cantidad correcta de información. Una fe que funciona no empieza con la cantidad suficiente de tiempo de rodillas. Una fe que funciona empieza con un solo paso. La rendición. La rendición de tu voluntad a Dios. Y eso nos lleva a una situación compleja. Por si acaso, no hablo de la rendición de tu voluntad a Dios aquí. Eso es súper cool. Estamos aquí reunidos y al final de este tiempo vamos a hacer una oración y decir, sí, Señor, te rindo a través de mi voluntad. Sí, pero lo difícil es rendirle tu voluntad a Dios. En el momento en que estás en el tráfico y el tráfico empieza a volverse pesado y ves que el de al lado quiere meterse y el del otro quiere cruzarse y tú estás tratando de ser amable. Y es entonces donde descubres dónde está tu voluntad. ¿Qué tanta voluntad tienes de confiar en Dios? Cuando tú quieres controlar las cosas. Cuando descubres que no puedes controlar el tráfico, que no puedes controlar a tu esposa. Cuando te enojas porque tu esposo o tu esposa no hacen lo que tú quieres. Porque no estás en control de ella o de él. Cuando de pronto estás en tu trabajo y tienes que hacer una presentación importante y tu computadora se raya y no se enciende. O no se abre el programa. O no se cierra. O no presenta. Y no estás en control. Cuando quieres más dinero, un ascenso, un préstamo, y no sale porque no tienes el control. Cuando quieres que alguien te diga sí y te dice no, y descubres que no estás en control. Cuando descubres que querías que alguien te diga sí y te dice sí, pero luego descubres que hubiera sido preferible que te diga que no, y no tienes control ahora para que esa persona deshaga lo que te dijo. Pero quiero que entiendas algo. En el universo espiritual, algo se libera en el momento en el que tú y yo nos rendimos. Si tú no empiezas por la rendición, tu fe no va a funcionar. Y estoy diciendo algo muy radical, pero creo que es así. En tu vida espiritual, tu fe no va a funcionar a menos que empiece con la rendición. Tienes que rendirte. Yo he sido cristiano muchísimos años. Van a ser casi 30 años ya. Y a diferencia de la mayoría de ustedes que tienen muchos problemas y serios, después de todos estos años, gracias a Dios, yo tengo solo 2 problemas. 2. La mayoría de ustedes tienen como 20 o 30 problemas. ¿Ok? Pero yo tengo solo 2. Mis 2 problemas en la fe son que hago lo que no quiero y no hago lo que debería. Esos son mis únicos 2 problemas. Ustedes tienen muchos más. Pero los míos son esos. No hago lo que debo hacer. Y hago lo que no quisiera, pero termino haciéndolo. Pablo lo decía. Realmente no me entiendo a mí mismo. ¿No les pasa en tu fe
Pero yo quiero amar al Señor, quiero servir al Señor, quiero estar bien espiritualmente, quiero crecer. Y Pablo decía, no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Hay algo en mi voluntad que me falta para poder hacer lo que es correcto, porque no hago eso. En cambio, termino haciendo lo que odio, lo que deshonra a mi Dios, lo que no quisiera hacer, lo que ya no me gusta hacer, pero me gusta. Eso es lo que hago. Yo tengo solo esos dos problemas, ustedes tienen muchos más, pero yo tengo solo esos dos. Y mi idea, al igual que la mayoría de ustedes con todos los problemas que tienen, es para solucionar esta parte de mi vida donde todavía no hago lo que debería hacer, pero sigo haciendo lo que ya no quiero hacer, pero igual hago, es hacer más esfuerzo. Voy a esforzarme más, voy a tratar más fuerte, voy a levantarme más temprano, voy a hacer más cosas. Lo ponemos en términos de la dieta o el ejercicio. Mientras más te esfuerces, entonces más vas a conseguir resultados. Pero interesantemente, en la fe no funciona así. La transformación que estás buscando no va a venir porque tú te esfuerces más. Dile a la persona que está al lado tuyo eso, por favor, porque necesita entenderlo. La transformación que estás buscando no va a venir porque te esfuerces más. La transformación que estás buscando no va a venir porque te esfuerces más. Porque tú puedes sentarte frente a un adicto al alcohol o a las drogas y decirle, por favor, esfuérzate más en no tomar. Por favor, esfuérzate más en no drogarte. Por favor, esfuérzate más en lo que sea una adicción. Y esa persona te va a decir, pero es que yo me esfuerzo, y va a llorar y te va a quebrantar y te va a pedir perdón y te va a decir cuál es su lucha, pero no puede dejar de hacerlo. Porque el problema no es el esfuerzo. Tú te has esforzado, yo me he esforzado. El problema es que estamos iniciando en el camino equivocado. No es esfuerzo, es rendición. Y por extraño que suene, nos cuesta más la rendición que el esfuerzo. Porque el esfuerzo depende de nosotros. En el esfuerzo nosotros controlamos el factor de cuánto nos esforzamos. Por eso nos causa satisfacción cuando logramos empezar a hacer una dieta. Y uno dice, ya he bajado 10 libras, es que ya no como gluten. Y uno está satisfecho con uno mismo, porque uno dice, es mi esfuerzo, lo he logrado, mira, ya no tengo este gordito, lo estoy consiguiendo. Y uno se siente súper bien. Pero en la fe eso no funciona. Porque el crecimiento y la transformación espiritual que estás buscando no va a venir por tu esfuerzo. Empieza con la rendición. Empieza con el hecho de decir, no puedo. Existe un Dios, no soy yo. Gústeme o no, existe una realidad espiritual. Existe un mundo espiritual que yo no entiendo, que no controlo y no domino. Y entonces, ¿qué hacemos? Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, que es lo que queremos ser, tiene que abandonar su manera egoísta, egocéntrica, sus propios caminos, su propio estilo, su propia forma de vivir, tomar su cruz, y Lucas agregaría cada día, y seguirme. Tomar tu cruz cada día y seguirme. Ahora yo sé que hay muchísimas confusiones y uno entra en el, pero a ver, ¿qué es tomar tu cruz? ¿Qué es tomar tu cruz cada día, peor todavía, y seguirte? Entre todas las opciones interesantes que hay para analizar ese texto, me permito resumirlo en una frase muy corta, que espero que nos ayude. Tomar tu cruz cada día significa que mis deseos y lo que yo quiero ya no son mi máxima meta. ¿Se entiende? Dios no te está diciendo que no tengas voluntad, Dios no te está diciendo que no tengas deseos, ni sueños, ni anhelos. Jesús te está diciendo, si quieres ser mi seguidor, tus sueños, tus anhelos y tus metas no pueden ser la máxima meta. Pueden ser metas por debajo de otra meta más grande. No pueden seguir siendo tus visiones de la vida, del futuro, del éxito. Estas visiones egoístas de la vida no pueden seguir siendo tu máxima meta. Y entonces estás dispuesto a rendir lo que quieres para hacer el bien que Dios quiere que hagas. Ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Él quiere. Y Jesús en muchísimas ocasiones tuvo esa conversación con Dios y con la gente. Cuando la gente le preguntaba, ¿por qué haces las cosas que haces? Jesús les decía, solo hago lo que el Padre me ha mandado. Cuando la gente decía, ¿y Jesús, por qué dices las cosas que dices? Porque solo hago lo que el Padre me ha mandado a decir. Es más, Jesús decía, para mí la voluntad del Padre es mi alimento.
Ustedes están preocupados por qué van a comer y con qué van a llenar la barriguita. Yo estoy preocupado de cómo hago la voluntad de Dios. Eso me da vida, eso me energiza, eso me da impulso, eso me da sentido. ¿Por qué? Porque ya no estoy lidiando conmigo. Puedo descansar en Él, puedo confiar en Él, puedo hacer lo que Él me manda y sentirme vitalizado. Ahora, por si acaso, algunos de ustedes quizás estén pensando, ¿y esto cómo funciona? Si quieres ponerle en una frase súper corta, es muy sencillo. Yo no puedo, Dios sí puede, y se lo voy a permitir. Así de sencillo. ¿Podemos decirlo juntos? A la cuenta de 3, 2, 3. Yo no puedo, Dios sí puede, se lo voy a permitir. Ese es el punto. Así empieza la rendición, así empieza el camino a una fe que funciona. Dios sí puede, yo no puedo, se lo voy a permitir. Voy a permitir que Él sea Dios, voy a permitir que Él me diga qué hacer, voy a permitir que Él dirija mi voluntad. Porque yo por mi propia fuerza no puedo dejar de ser alcohólico, ni enojólico, ni trabajólico, ni resentidojólico, ni necesitadejólico, ni criticólico. No puedo hacerme a mí mismo un trasplante de carácter o de personalidad. Lo he intentado. Ustedes lo han intentado, yo lo he intentado. Y has probado libros de autoayuda y la gente está llena de eso ahora y le encanta buscar libros y artículos y quiere frases cortas, rápidas, por cierto. Y ni siquiera quieren leer el libro completo. Quieren 15 segundos, 30 segundos máximo, ya es mucho, en cualquier red social que le diga qué paso seguir rápido para sufrir una transformación en su carácter y ser la persona linda y amable que todos quieran seguir. Porque ni siquiera lo hacen por el motivo correcto. Muchas de esas personas lo hacen solo porque de esa forma creen que otros les van a ver como alguien más lindo y tener así más seguidores. ¿Cómo hago que mis compañeros me dejen de odiar? ¿Cuáles son los 3 pasos básicos que debo seguir para que en mi conjunto me quieran, para que en mi trabajo me quieran, para que en mi familia me quieran? ¿Cuáles son los 3 pasos básicos? Estamos buscando qué hacemos nosotros, pero lo que les estoy diciendo es que esto empieza con la rendición de tu voluntad. Ahora, por si acaso, yo sé que algunos de ustedes están entrando en el mismo conflicto que yo he entrado muchas veces. ¿Rendir mi voluntad significa que Dios quiere anularme? Y hay personas que me imagino con las que tú has conversado. Oye, pero ¿y cómo es tu iglesia? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu creencia? Bueno, yo le entrego mi vida a Cristo. Uy, o sea, es la típica de, bueno, agacho la cabeza y empiezo a hacer lo que alguien me diga. Hay un pastor, un líder o algo y tú haces lo que esa persona te diga. Eso es lo que mucha gente cree que significa ser cristiano. Seguir de manera burresca e ignorantosa, sin hacer mayor esfuerzo, lo que quien sea que haya asumido el rol del líder espiritual te diga que se debe hacer. Y entonces tú pierdes tu voluntad, tu iniciativa, tu capacidad de pensar. Muy el estilo de esta película, no sé si ustedes la vieron alguna vez. Se llama The Stepford Wives. Y esta película es una película en la que una mujer ejecutiva, hay una versión del 75, si no me equivoco, y esta versión es como del 2000, por ahí 1997. Y en esta película una mujer, que es una gran ejecutiva y presentadora de televisión y todo, que es famosísima, pierde su trabajo y descubre que cuando lo pierde, toda la gente que estaba alrededor de ella lamiendo sus botas para que ella les auspiciara, les ayudara, les animara, se aleja porque esta mujer es increíblemente insoportable. Nadie le quiere de verdad. Y deciden empezar de nuevo con su familia, con su esposo y sus hijos, y para eso se mudan. Y deciden mudarse a un pequeño pueblo que se llama Stepford. Y cuando llegan ahí se sorprenden, todo es perfecto. Los esposos son todos altos ejecutivos, hombres que son increíblemente exitosos, que trabajan tranquilos, viven tranquilos, muy bien, lindas casas, enormes semimansiones. Pero sobre todo, lo más interesante son las esposas. Todas las esposas están perfectamente vestidas, todas con hermosos vestidos, todas ellas rubias, todas ellas arregladas, maquillaje perfecto, dientes perfectos, ojos perfectos, comportamiento perfecto. Viven para la satisfacción de sus esposos. Viven para hacer que sus esposos sean felices. Hacen lo que sus esposos digan, como ellos digan, cuando ellos digan. Yo pensé que esta era una comedia romántica. Mi esposa dice que es una película de terror. Y en esta película, esta persona, esta mujer, llega ahí y se da cuenta de que todas son perfectas. Todas se comportan perfecto, hablan perfecto, hacen la comida perfecta, los postres perfectos, las reuniones de té perfectas.
Todas saben coser, todas saben cocinar, todas saben hacer que sus esposos se sientan los hombres más felices del mundo. Y ella entra en conflicto y dice, ¿cómo hacen eso? Y finalmente descubren el misterio. Es una película de terror. Descubren el misterio. En un cierto punto, un grupo de estos hombres muy inteligentes descubrieron la forma de convertir a sus esposas en cyborgs. Y vivir un proceso que les cambia la forma de pensar para que ellas hagan exactamente lo que sus esposos les digan. Convertirlas en máquinas de obediencia. Hay algunos esposos que están pensando, ¿y eso cómo se hace? Y ella entra en el conflicto. Ve que los amigos de su esposo son increíblemente felices y él está amargado porque ellos tienen conflictos y cruces de opinión. Y ella está en el punto de quizás la única forma de ser feliz y hacer feliz a mi familia es entrar en el mismo proceso y que me conviertan en una máquina más. Y no les voy a contar lo que pasa al final por si quieren verla. Esta versión del 97 es con Nicole Kidman, así es que se les va a hacer más fácil encontrarla. Y Matthew Broderick. ¿Se acuerdan de Matthew Broderick? El que sale en La Escapada de Ferris Bueller, es una de mis películas favoritas. En serio, ¿qué infancia tuvieron? No, Dios santo. Pero a veces muchos de nosotros como cristianos o la gente a nuestro alrededor piensa que ser cristiano es esto, entrar en una especie de sistema de lavado de cerebro donde todos vamos a pensar igual y nadie va a hacer ningún esfuerzo por tener criterio propio o pensar porque, claro, te dicen que tienes que creer y creer significa no encontrar respuestas, no buscar nada, no criticar, no observar, no pedir análisis, solo seguir burrosamente lo que alguien te diga. Pero quiero que tú entiendas algo hoy que es muy importante. Tu voluntad es increíblemente preciosa para Dios. Tu voluntad es increíblemente preciosa para Dios. Dios no quiere anular tu voluntad. Para los que están viendo esto, Dios no busca anular la voluntad de nadie. Cuando la gente dice, ay, es que claro, hacerte cristiano es ya pues no tener más voluntad y creer lo que otros te digan. No. Dios no forza la voluntad de nadie. Dios no espera que tú anules tu voluntad, porque tu voluntad es preciosa para Dios. La vida en el reino de Dios es una vida donde tu persona se vuelve una herramienta en ese reino. Pero si tú no entiendes eso, y crees que simplemente significa anular tu voluntad, te estás perdiendo la oportunidad de tomar la decisión que Dios espera que tomes. Rendirle tu voluntad. No es lo mismo rendir tu voluntad que anular tu voluntad. Dios no te está pidiendo que tú anules tu voluntad. Dios te está pidiendo que la rindas. Es más, Dallas Willard, búsquenlo, es un teólogo pensador cristiano que falleció ya hace algunos años, muy bueno, uno de mis favoritos. Él dice, quizás a algunos les choque, pero él dice, nuestra voluntad existe para rendirse a Dios. Dios nos dio voluntad con el objetivo de que se la rindiéramos a Él, voluntariamente. Dios nos dio libre albedrío para que tengamos la opción de rendirle o no nuestra voluntad. Y tú tienes libre albedrío. Y tienes la opción de escoger si quieres o no. ¿Cuál es la mala noticia? Es que la transformación espiritual que tú quieres no puede venir por tus fuerzas. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios sí puede transformar tu vida. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se lo vas a permitir? ¿Vas a rendirle tu voluntad? Esa es la pregunta. ¿Alguien ha escuchado de Carl Jung? ¿Saben quién es Carl Jung? Un famosísimo psicólogo, gracias. Hace muchos años, cuando él vivía todavía, un hombre de una familia muy rica, que secretamente tenía un serio problema de alcoholismo, que le había llevado a estados críticos donde la familia lo encontraba tan alcoholizado que literalmente estaban seguros de que él se iba a morir, decide viajar a Europa para buscar al famosísimo psicólogo Carl Jung, uno de los pocos que había sido reconocido como alguien que era capaz de ayudar a personas en serios problemas de adicción. Este hombre de mucho dinero viaja secretamente en un barco, llega a Europa, se reúne con Carl Jung y durante un año Carl Jung trabaja con él para ayudarle a salir de su adicción.
Finalmente llega el día de su graduación, Carl Jung se despide de él y este hombre le dice, Dr. Jung, le agradezco muchísimo, puedo irme en paz. Lo gracioso es que no pasaron ni 2 horas en el tiempo que desde la oficina de Carl Jung se demoraba para llegar al barco donde este hombre tenía que tomar iniciar su viaje de regreso a los Estados Unidos, que este hombre ya estaba completamente ebrio de nuevo. Ni siquiera había llegado al barco y le llamaron a Jung a decirle, su paciente está en una taberna a las afueras del muelle, donde tuvo que esperar a que le den la indicación para subir al barco y se embriagó. Y Jung fue con su equipo y lo recogió. Y a la mañana siguiente este hombre se levantó y le dijo, perdóneme, no sé qué me pasó. Y Carl Jung le dice, tu situación es tan grave, que quiero que entiendas que tienes la mente de un alcohólico crónico. Nunca he visto, palabras de Carl Jung, escritas en varios libros, nunca he visto a alguien que tenga un problema tan serio como el tuyo, un caso tan severo como el tuyo, que pueda recuperarse. Creo que te quedan 2 opciones. La una es morir, o la otra es tener una experiencia espiritual vital. Y este hombre le dice, ¿en serio no hay más esperanza para mí? Y Jung le insiste, hay una sola que creo que puede haber después de todo este año de esfuerzo que se fue a la basura contigo ebrio en esta cantina. Tienes que tener una experiencia vital espiritual. Solo las personas que he visto que tienen eso se han podido recuperar de un caso tan severo como el tuyo. Cuando estas personas encuentran a Dios y encuentran la esperanza para una fuerza que no es la suya y una transformación que ellos no pueden conseguir. Y este hombre le dice, ayúdeme. Y Jung le dice, yo lo he visto, no sé cómo es. Y este hombre se sube al barco y regresa a los Estados Unidos. Y cuando está ahí, se entera de un pequeño grupo de discípulos de Cristo, un pequeño grupo de creyentes, llamado el Grupo Oxford, más de 100 años, que se estaban reuniendo para tratar de averiguar cómo podían, con la gracia y la guía de Dios, encontrar la recuperación de las adicciones que les atormentaban, principalmente en ese momento el alcoholismo. Y este hombre decide ir ahí, y de este grupo empieza a formarse un movimiento que le da toda la proyección a lo que hoy conocemos como Alcohólicos Anónimos. Este grupo de ayuda a personas que sufren adicciones. Ese grupo no empezó por una iniciativa psicológica, ese grupo no empezó por una iniciativa social, ese grupo empezó con una cantidad pequeñita de creyentes que dijeron, necesitamos ayuda y no podemos encontrarla en nosotros mismos. Necesitamos ayuda y por más excelentes psicólogos, psiquiatras, terapistas y médicos que existan, no podemos encontrarla en ellos, necesitamos una experiencia espiritual revitalizadora. Y la única forma de encontrarla es rindiéndole tu vida a Dios. Y de hecho, si ustedes han leído el libro de Alcohólicos Anónimos, literalmente empieza diciéndote que tienes que reconocer que Dios puede, tú no puedes, y tienes que decidir rendirle tu vida. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué te está atormentando? ¿Qué parte de tu vida no puedes transformar? ¿Cuál es la que está arruinando tu matrimonio, tu trabajo, tus negocios, tus relaciones con tu familia, tus relaciones en tu conjunto? ¿Cuál es la cosa de tu vida que te está drenando la felicidad? La que Dios quiere que tú tengas, pequeño rebaño. ¿Qué es lo que está haciendo tu vida amarga? Bueno, eso tú no puedes cambiarlo. Eso Dios sí puede cambiarlo. La pregunta es, ¿le vas a permitir hacerlo? Tienes que empezar rindiéndote. Y yo sé que suena raro, porque insisto, es como, pero bueno, entonces, es un poco, me asusta, porque significa poner mi confianza en Dios. Y si pongo mi confianza en Dios y le digo, bueno, Señor, me entrego a ti, me entrego, ¿qué toca hacerme, pastor? Eso sería de lo peor. ¿Me hago misionero? ¿Me hago evangelista? ¿Qué me hago? ¿Qué me toca hacer si le digo, Dios, te entrego mi vida? ¿Dios me va a obligar a hacer alguna de esas cosas? No, Dios no te va a obligar a hacer nada. No significa que porque tú le rindas tu vida a Dios, significa que tienes que empezar a
viajar, a hacer misiones, o hacerte cargo de una iglesia. Significa que empiezas literalmente a ser libre. Porque descubres que puedes poner tu confianza en un Dios que quiere cuidarte. Un Dios que quiere quitarte el temor, pequeño rebaño, y que disfrutes la felicidad del reino que Él quiere entregarte. Mientras más dependo de Dios, si dependo realmente de Él, ya no tengo que depender del dinero para encontrar seguridad. Mi seguridad ya no tiene de cuánto dinero tengo en el bolsillo. ¿No les pasa eso todo el tiempo? Sales de tu casa, te subes a tu auto, metes la mano y dices, sí, no saqué plata y tienes que regresarte porque te da miedo ir al mundo sin dinero en el bolsillo. ¿Qué voy a hacer? Y Dios dice, si tú confías en mí, ya no necesitas el dinero para tener la sensación de seguridad. Ya no tienes que depender de tu apariencia para tener dignidad. Ya no tienes que depender de las circunstancias para tener paz. Ya no dependes de tus hijos para sentirte exitoso o haber hecho algo en la vida. Ya no dependes de la aprobación de otros para tener confianza. Mientras más dependo de Dios, más independiente me vuelvo en mi vida diaria. Porque en lugar de tener que poner mi confianza esparcida en un montón de cosas, para que éstas me den algo de vuelta que no me van a dar, pongo toda mi confianza en una sola persona, Dios, Cristo. Él me ama, soy su pequeño rebaño, y Él quiere que yo sea feliz. Y Jesús dice, eso significa que si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, quiere seguirme, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, poniendo inútilmente su confianza en todas estas cosas, tomar su cruz, dejar que sus metas personales sean la máxima meta, y que mi meta sea la máxima meta, mi voluntad sea su máxima meta, y vivir así cada día. Y seguirme. No tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con rendición. Ese es el inicio del camino a una fe que realmente funciona. La rendición. Tienes que rendirte. Tienes que decirle, Señor, te entrego. Ahora, por cierto, yo he hecho eso montones de veces en mi vida. ¿Cuántos de ustedes le han rendido su vida a Dios montones de veces? ¿Lo han hecho? Uno dice, no, pero es que ya le rendí, ya perdí la oportunidad, porque una vez le dije, Señor, te rindo mi vida, y luego ya como que no. Porque el detalle con la rendición y con la voluntad es ese. Yo le entrego mi voluntad a Dios y al día siguiente ya estoy otra vez agarrado. ¿Sí? Es como los niños. ¿No lo han visto? Tú tienes a un niño chiquito que tiene un juguete y le dices, préstale esto al amiguito, le vamos a prestar el juguete. Y bueno. Te das la vuelta y te regresas a ver. Y ya le quitó y tienes su juguete de nuevo. Los niños hacen eso. ¿Por qué? Porque esto es mío. Nuestra voluntad funciona exactamente igual. Tú oras hoy, vamos a hacer esta oración y tú la vas a hacer ahora. Vas a decir, Señor, te rindo mi vida, te rindo mi día a día, te rindo mi semana, te rindo, Señor, todo lo que yo soy. Y tú estás orando. A mí me pasa, a veces estoy orando, Señor, te rindo mi voluntad, Señor, quiero obedecerte, Señor, quiero hacer lo que tú quieras. Señor, por favor, ayúdame. Y entonces mi esposa dice, pero Poncho, por favor, ya le pusiste la comida a los perros. Y yo, no, ahorita estoy tratando de rendirle mi voluntad a Dios. Y tú quieres que... No, ponle la comida a los perros tú, estoy rendiendo mi voluntad a Dios, claro, hasta que alguien la necesita. Y es chistoso, digo que le rindo mi voluntad a Dios hasta que alguien me necesita. Y nuestro conflicto es que queremos aún rendirle nuestra voluntad a Dios solo por nuestra propia satisfacción. Pero lo complejo de Jesús es que Él te dice, en el momento que tú empieces a rendirme mi voluntad, yo voy a hacer que tú hagas cosas buenas para otros. Y hacer cosas buenas para otros va a empezar a darte felicidad. No lo que tú consigues para ti, lo que consigues al hacer para otros. Y dices, ¿pero cómo? Porque es más bienaventurado dar que recibir. No, pero ¿cómo es eso? Ríndete a mi voluntad y lo vas a ver.
Y Dios sigue poniendo todas estas oportunidades alrededor tuyo, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, de rendirle tu voluntad, salir de esa comodidad, decir, voy a hacer algo bueno, no por mí, por alguien más, voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer. ¿Acaso Dios no quiere que yo haga esto? Sí, sí quiere que haga esto, es bueno, es digno, no es solo para mí. Y entonces empiezas a hacer su voluntad, pero tienes que rendirte. Tienes que tomar esa decisión, cada día, cada mañana. Les mandé eso durante esta semana. El éxito en el mundo en el que vivimos, ¿cómo se mide? Por la cantidad de cosas que has acumulado, por el dinero que tienes, el título que tienes, por los logros que has conseguido. Para Dios el éxito se mide de una manera muy sencilla. ¿Has hecho mi voluntad? Si la has hecho, eres exitoso. ¿Has seguido mis caminos? ¿Me has seguido a mí? Cuando te dije, vamos para allá y tú estabas atrás mío siguiéndome, si lo has hecho, eres la persona más exitosa del mundo. Pero si tienes la sensación de que no eres exitoso o exitosa, significa que todavía tus estándares, tus metas, que no son malas, son tu máxima meta. Son tu máxima prioridad. Y la voluntad de Dios todavía no lo es. Y tienes que rendirla. Tú y yo necesitamos rendirle nuestra voluntad a Dios. Y quiero que cierres los ojos y pienses en esas cosas que han estado dominando tu pensamiento, que te han estado atormentando, que dominan tus noches, que no te dejan dormir, que te producen estrés. Esas cosas que te quitan la paz, incluso que te han enfermado. Esas cosas que ponen tensión en tus relaciones. Esas cosas que dejan estragos súper feos cada vez que piensas en ellas. En tu estado de ánimo, dejan estragos en tu gana de vivir, en tu sensación de si esta vida funciona o no. Piensa en esas cosas y pregúntate, ¿no está acaso tu Dios diciéndote que no quiere que temas, que tú eres su pequeño rebaño y que puedes rendirle tu voluntad y ser libre? Esas cosas que son una batalla interna, no las vas a ganar por tu esfuerzo, ni porque intentes más duro, ni con más ganas, ni con más fuerza. Las vas a ganar en el momento que te rindas. No frente a eso, no frente a ese problema, sino delante de tu Dios. Y le digas, Señor, quiero tu voluntad y no la mía. Quiero tus caminos y no los míos. Hoy. Y quizás en una hora tengas que volver a hacer esa oración. Y quizás hoy en la noche tengas que volver a hacer esa oración. Y mañana en la mañana vas a tener que volver a hacer esa oración. Por eso les dije que el éxito de esto no va a venir por lo que ocurra el domingo. Va a venir por lo que ocurra cada día de los siguientes días durante la semana, en los que tú tomes una y otra vez la decisión de rendirle tu voluntad a Dios. Señor, queremos...